Bien, fíjense que acá yo abrí el DTA y ya en el DTA está incorporada el PH para el primer trimestre de 2022. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es abrir el DO, donde tengo todas las operaciones que vamos a hacer hoy, el código, pero ya la base está cargada. Es decir, esto que yo les estoy pasando acá de import de Excel y la base ya está hecho, y lo mismo ya están pegadas las etiquetas. Si venimos acá, fíjense que ya, sí, ya están pegadas las etiquetas. CH04, ya aparece sexo, CH05, fecha de nacimiento. O sea, las etiquetas ya están pegadas en este DTA. Bien. Ahora lo que voy a hacer es correr este comando en principio para poder linkear y quedarme solamente con los individuos que forman parte de un mismo hogar. Y ahora, previo a correr la primera regresión, que es esta que les demostraba que queríamos hacer, bueno, el ingreso principal explicado por la edad y por el sexo del individuo, lo que voy a hacer primero es limpiar un poquito la base con una muestra, si se quiere, un poco más limpia y homogénea, ¿sí? Lo que voy a hacer es primero quedarme con solo los valores donde CH03 sea igual a 1. Eso quiere decir solo quedarme con los jefes de hogar, ¿sí? Con este comando elimino. Fíjense que acá lo que me está diciendo es que 32.808 observaciones fueron eliminadas, ¿sí? Porque solo me estoy quedando con los jefes de hogar. Ahora me voy a quedar solo con los que están ocupados. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero explicar ingreso por ocupación principal, entonces me interesa conocer la categoría en el mercado laboral que es está ocupado. Por esto elimino 6.459 observaciones. Esto simplemente es una limpieza. Acá me voy a quedar solamente con los asalariados. Elimino 2.909. Y ahora lo que voy a hacer, recuerden que en la encuesta los individuos tienen la posibilidad de no declarar, y si no declaran el valor que se le imputa es un -9, y los que declaran 0. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es simplemente quedarme con los individuos que reportan un salario por ocupación principal mayor a 0. Para eso elimino los que son menores o iguales a 0. Voy a correrlo con etiqueta. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es renombrar la variable CH06, que es edad, por edad. Eso simplemente para poder agregarla en la regresión como edad y no como CH06. Con el comando rename hacemos eso. Bien, por ahí me habían preguntado cómo agregar la variable dummy. En este caso, creo que me habían preguntado en realidad por región, que tiene más de 2 categorías, pero acá este es el caso en el que vamos a crear la variable varón, que va a ser una dummy, y lo mismo vamos a hacer para cuando queramos incluir una dummy que tiene más de 2 categorías, ¿sí? En primer lugar, lo que creo es una variable varón que es igual a 0. Esto lo que va a hacer es crear una columna en el DTA al final que va a tener todos valores ceros. ¿Sí? Es una columna de ceros. Voy a correrlos y les voy a mostrar, digamos, cómo se ve eso. Lu, Sí. antes primero usaste keep if y después usaste drop. ¿Qué diferencia hay para una o la otra? No entendí eso. Bien. Fíjate, si hubiese querido usar drop, lo que tendría que, o sea, lo sencillo de usar keep if es que es mucho más sencillo el código, porque si yo hubiese hecho drop, tendría que haber mencionado igual a todas las categorías menos las que quiero, ¿no? Si yo solo quiero jefes de hogar, entonces tengo que eliminar todos los que son distintos de jefe de hogar. Entonces voy a tener que poner drop ch03 igual a 2 y ch03 igual a 3 y ch03 igual a 4. ¿Cuántas categorías haya, no? ch03 igual a 5, ¿no? Estas dos formas nos llevan al mismo resultado, solo que usando keep-if es más sencillo o sea, es menos código si se quiere que esto. ¿Está bien? ¿Quedó claro o no? Sí, sí, Acá clarísimo. le estoy diciendo, Gracias. Una pregunta, sí, si ahí en vez de poner tipo todos los valores pones drop, que sea distinto de uno, ¿también funciona o no funciona así? sí, totalmente. Podría haber puesto, creo que el distinto A,
Tengo No sé cuál es la forma lógica. Creo que sí. Creo que es así, no sé, no tengo muy claro cuál es el signo lógico de distinto en Stata, pero esta sería una forma. Si esto fuera distinto a 1, entonces estaría haciendo lo mismo también. Y de una forma más sencilla. Bien, son dos equivalentes. Acá lo que estoy diciendo es, quédate con las variables si CH03 es igual a 1. Pero es el análogo. Es ese, ahí está. Gracias, Kanki. Bien, les quería mostrar entonces cómo se genera la variable esta varón. Fíjense que al final del DTA lo que me está quedando es una variable varón que tiene todos valores ceros. ¿Sí? Ahora, ¿yo qué voy a querer hacer? Voy a querer decirle, bueno, uy, estoy moviendo para todos lados. Voy a querer decirle, bueno, toma valor 1 cuando la variable sexo es igual a 1, ¿sí? Que es cuando es varón. Cuando CH04 es igual a 1 es porque estoy haciendo referencia a varón. Entonces esta parte del código lo que hace es reemplazar varón igual a 1, ¿sí? Cuando CH04 es igual a 1, que es la variable que viene de la pH. ¿Sí? Ya me estoy quedando sin tiempo. Bueno, corro esto y acá lo que estoy haciendo es etiquetarla. Ahora voy a browse y vemos cómo está quedando eso en la base. Acá. Fíjense, acá tomó valor 1. ¿Por qué? Porque probablemente CH04 acá, que es la variable sexo, es igual a 1. Si es mujer es igual a 2, CH04. ¿Dónde está CH04? Acá, fíjense, es varón. Siempre que CH04 sea igual a 1 o varón, nuestra variable que generamos, varón, va a ser igual a 1. Y si no, 0. Fíjense que en este caso, ¿sí? Bien, eso fue crear la variable GAMI. Una vez que creamos la variable GAMI, ahora vamos a correr la regresión. Lo que voy a hacer es, copiar y pegar este código y verlo acá, y corremos la primera regresión. Fíjense que P21 en la EPH refiere al ingreso por ocupación principal, si no me equivoco, P21, acá, P21. Monto de ingreso de la ocupación principal. Si esto lo corro para acá. Ahí está, monto de ingreso de la ocupación principal. Eso es lo que estoy haciendo. Tratar de explicar de qué forma varón y edad explican la variabilidad de P21. ¿Sí? Bien. Al correr la regresión, lo primero que vemos es que tenemos una muestra de 6.518 datos. Creo que la pH trae como 48.000 datos. Nosotros con todos los filtros que empezamos a hacer, nos quedamos solamente con 6.518 datos. Y aquí tenemos los resultados de la regresión. En principio, la pregunta principal que nos hacemos, ¿son significativos individualmente los coeficientes? Por el Sí, p-valor, sí. por el p-valor, O el p-valor, claro. ¿Qué nos está diciendo ese p-valor? que rechazás H0, que es que no son significativas, digo. Claro, que la probabilidad de equivocarte al rechazar H0 es muy chiquita, es casi cero, entonces puedes rechazar H0 y decir entonces este coeficiente y este coeficiente es significativo. ¿Sí? Además, otra forma, si yo les tapara esta columna, acá lo que hago es, si yo, porque esto es usual en el parcial, que no necesariamente les estén dando el p-valor y les digan, les muestren, esto está tapado. A ver si puedo hacer un cuadrado acá. Bueno, no importa. Si yo rayara esto y no les muestro, si no cualquier cosa. Si yo rayara esto y no se los mostrara en la salida, y ustedes tuvieran que tomar una decisión de si son significativos o no, solo con esto, podrían mirar el valor T, ¿no? Del estadístico T. Y nosotros sabemos que otra regla de decisión, además del p-valor, es saber en valor absoluto si es mayor o igual a 2, ¿no? Porque sabemos que un T igual a 2 le corresponde un p-valor igual a 0.05, ¿no? Y si nuestro criterio es, bueno, todo lo que sea menor a 0,05 nos permite rechazar H0. Bueno, esto sería el análogo, ¿no?
Y lo mismo para t igual a menos 2. Tiene el mismo p-valor. Entonces, mirando el estadístico t, también puedo tomar la misma decisión y decir, bueno, mis coeficientes son, mis variables son significativas para explicar la variabilidad del ingreso por ocupación principal. ¿Eso se entendió? Perfecto. No, yo no entendí muy bien, No. perdón. Entendí muy Para tomar, bien, perdón. digamos, como regla de decisión, para saber si mis variables son significativas, puedo ir por dos caminos. El primero de ellos es mirar el p-valor, que fue el que todos respondieron al principio. Sí, sí. ¿Sí? Miro el Y voy. p-valor nulo, entonces la es casi nula. Son significativas, pasaría si yo, en vez de, supongamos que llega el momento del parcial y Ariel les da una consigna que les muestra, digamos, una salida stata, pero les tapa los resultados del p-valor. Bueno, otra forma para tomar como regla de decisión es mirar el valor t, el estadístico t, para cada coeficiente. Nosotros sabemos que en una distribución t-student, ¿sí?, que tiene esta forma, si un estadístico t toma valor igual a 2, la probabilidad que acumula en la distribución es 0,05, ¿no? Entonces, todo t que esté Ah, que ahí t va, ahí acá, entendí, sí, genial. ¿sí? O sea, un T que Acumulando, eso esté más en los extremos va a tener un p-valor incluso más chico, por ende correcto. rechazamos H0. Genial. Entonces, digamos, en concreto, como regla de decisión, cualquier t que sea mayor en valor absoluto, vamos a hacer mayor en valor absoluto, eso sí lo puedo poner, en valor absoluto a 2, ya nos permite decir que son significativos los coeficientes, ¿sí? Nada, acabo de expoliar un posible ejercicio parcial. Quizás no, pero bueno. Bien, esta es la salida. Ahora, ¿cómo interpretamos los coeficientes? Si me dejan un minuto, voy a volver a compartir pantalla desde la tablet. Voy a ir y volver bastante, pero bueno, creo que es como más eficiente, ¿no? O sea, Luz, y como para entender, si el t es mayor en módulo a 2, rechazás la hipótesis nula. Sí, ¿por qué? Porque vos sabés que un t que es igual a 2 tiene un p-valor de 0,05, ¿sí? Entonces, un t que es igual a 3, ¿qué probabilidad de tener? ¿Mayor o menor a 0,05? Menor. Menor. Y cuanto más se aleje, mucho menor. Entonces, cada vez va a ser más chica la probabilidad de equivocarte y rechazar H0. ¿Está bien? Básicamente lo que buscamos es encontrar estadísticos t, que estén bien alejados en la distribución, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. ¿Sí? Avísenme si no queda claro, de verdad que creo que es como lo más difícil, si se quiere, al momento de tomar reglas de decisiones. Lu, una Bien. pregunta. A mí no me termina de cerrar todavía. Eso que dijiste, t igual 2. Una pregunta. Ujú. Una es eso. Mi razonamiento es que si t es mayor a 3, en ese caso presentás un mayor p-value. ¿Es eso lo que dijiste? Menor, cada vez menor p-value, porque el p-valor que es la probabilidad que acumula en la distribución ese estadístico. Entonces, para que hago tipo, un mini gráfico y ya pasamos a añadir página. Ahí está. Vos tenés una distribución, ¿sí? Una t-student. El t en esta posición es igual a 2. Vos sabés que la probabilidad que acumula en esta distribución, digamos, este área es igual a 0,05. Todo este área es lo que nosotros conocemos como p-valor. A eso le llamamos el p-valor, ¿sí? Esa es la probabilidad que acumula hacia la derecha o hacia la izquierda el estadístico. ¿Está bien? Si yo te hago ahora esta distribución, la misma t-student, y te digo, bueno, el t es igual a 3, no te pregunto cuánto es esta probabilidad abajo del área, pero te pregunto, ¿es mayor o menor a 0,05? Claro, termina siendo menor. Cada vez es menor, ¿no? Sí. O sea, este p-valor va a ser menor a 0,05. Y cuanto más lejos te ubiques en la distribución, cada vez más chico va a ser el p-valor.
Y vos lo que buscás para poder rechazar H0, donde H0 lo que te dice es que un beta i es igual a 0, eso quiere decir que la variable no es significativa para explicar, lo que buscas es tener un p-valor lo más chiquito posible. ¿Por qué? Porque el p-valor es la probabilidad que vos tenés de equivocarte al rechazar H0. Y vos, ¿cómo querés que sea esa probabilidad de equivocarte? ¿Chica o grande? Chica. Claro, porque no te querés equivocar. Entonces, siempre que nosotros tengamos un t en valor absoluto que sea mayor a 2, vamos a tener un p-valor que va a ser menor a 0,05. Entonces, vamos a poder rechazar esto. ¿Sí? Se me quedó. Creo que Gracias. ¿está bien? O sea, Bien, tenemos dos sí, reglas de sí. decisión. Ir por el valor absoluto del t, si esto es mayor a 2, rechazo, y si p-valor es menor a 0,05. Son, digamos, son dos formas análogas de decir lo mismo. ¿Está bien? Rechazo H0. Esa es mi decisión. Profe, ¿Sí? una pregunta. También se puede ver por el intervalo de confianza, ¿no? Claro. Sí, recontra. Sí, 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 sí. También se puede ver por intervalo de confianza. De hecho, bueno, vuelvo a compartir pantalla. Vamos acá. No alcancé a hablar sobre la interpretación de los coeficientes, ¿no? ¿O sí?
No. No llegamos. Ok. Lu, una pregunta, perdón, de lo que nos quedó antes. Cuando Sí. vemos, cuando vemos el valor crítico, en este caso, si es un test con igual contra mayor, ¿no sería o sea, la probabilidad que nos dé de la distribución T por 2 o está mal eso? Bueno, dependiendo de cómo esté planteado la hipótesis nula, ¿no? O sea, si tu hipótesis nula simplemente es que el beta I es mayor a 0, vas a estar mirando a una cola de la distribución. Ahora, si H0 es beta I es distinto de 0, bueno, ahí sí estás mirando a los dos lados de la distribución. ¿Está bien? Y ahí Genial. sí estarías buscando lo que vos decís. Pero está tal cual, o sea, por default usa la segunda, ¿no? ¿Cuál es la segunda que me perdí? Digo, que beta I es distinto, es igual a 0, ¿no? Perdón, claro. En este caso, sí me equivoqué yo. La hipótesis nula acá sería que los beta I son distintos, son iguales a 0. Y si es igual a 0. Sí, lo que sucede en realidad es que siempre que vos estás analizando, evaluando, digamos, alguna hipótesis, estás teniendo en consideración qué tipo de coeficiente es, ¿no? La hipótesis, perdón, yo hice referencia a la hipótesis nula y en realidad lo que hace es la hipótesis alternativa. Depende de cómo estés planteando la hipótesis alternativa, si mirás para los dos lados o solo para algún lado, ¿está bien? La Claro, hipótesis nula siempre es que es igual a 0, tienes razón, sí, me equivoqué. Lo que varía es la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa puede ser que esto sea distinto de 0, que esto sea mayor a 0 o que esto sea menor a 0. ¿Está bien? Y en ese caso sí, acá yo miro a los dos lados de la distribución el p-valor que se acumulan ambos t, ¿sí? Para los dos lados de la distribución, o miro para el lado de derecho o para el lado izquierdo nada más. No sé si esa era la pregunta o... claro, sí, sí. Y Stata nos tomaría ambos lados de la distribución, ¿no? En este caso, esta salida que está acá, esto que está acá, solo te está evaluando, fíjate, el p-valor hacia la derecha, porque esa es la probabilidad que acumula tu estadístico hacia la derecha, ¿sí? Ah, ok. Pero por eso, pensándolo en valor absoluto también funciona. Por eso la regla de decisión es el valor absoluto del t-student, el estadístico. Pero, Lu, una pregunta. Si tengo que rechazar a dos colas, ¿no? O sea, ¿qué valor absoluto tomo entonces? No sigo tomando el 2. Y pensá que, o sea, tu t-student va a ser, por ejemplo, menos 2,44 te da, ¿no? Para el coeficiente. La probabilidad que acumula a la izquierda, esto, es igual a la probabilidad que acumula para este lado, ¿no? 2,44. Es exactamente la misma. Y haces esta probabilidad por 2. ¿Está bien? Como que ahí tu criterio quizás para rechazar no va a ser 0,05, quizás es 0,10, por decirte, ¿no? Si el p-valor es menor a 0,10, bueno, rechazo H0. Depende cómo esté planteado el test. Igual eso si llegara a aparecer en la consigna, en el parcial la consigna tendría que estar aclarándolo. Igual nunca aparece a dos colas, siempre aparece una cola porque pensando en los términos económicos que nosotros trabajamos, sabemos para qué lado tiene que dar la hipótesis alternativa del beta. ¿Está bien? Yo Bien. tengo una pregunta, perdón, ¿eh? No, Sí. tranqui. ¿Rechazamos si es igual a 2 o si es mayor? Porque en un momento entendí yo que era mayor o igual, o sea, si el t es mayor o igual a 2, rechazo y no sabría qué pasaría la verdad si ese caso es igual. Sí, creo que si es mayor o igual a 2, rechazas H0. Sí, Dale, sí, gracias. sí. Lu, disculpa, Ujú. te paso una consulta. Sí. En el caso de que la región de rechazo sea 0,01, ¿a partir de qué valor de t rechazaríamos? Y no lo sé, ahí tendría que fijarme, no sé, ¿tiene la aplicación de Probability Distribution? Ahí tipo busquen, pongan un t igual a, básicamente les digan, decime el t que tendría que ser para una probabilidad que acumula 0,01. Pero si siempre la regla de decisión es un p-valor menor o igual a 0,05, o sea, el t seguro que va a ser mayor a 2, no sé cuánto es, tendría que fijarme.
Perfecto, y me fijo y lo paso por el Dale, chat. si querés, ahora me fijo yo cuando termine la clase, creo que lo tengo en el celular a la app, pero nada, sabiendo que la regla de decisión siempre es tener un p-valor menor a 0,05, ya está. O sea, no valdría la pena mucho darse vuelta con eso. Bien, ahora sí, volviéndole a la clase de hoy, ¿cómo interpretamos entonces este coeficiente que está acá? Bueno, este coeficiente que está acá, lo primero que me está diciendo es cuánto estaría ganando un varón respecto a una mujer, ¿sí? Nosotros sabemos que una mujer, independientemente de la edad, ¿cuánto gana en promedio? ¿Alguien se anima a decir cuánto gana una mujer? Nosotros sabemos que esto, cuando se activa, si esto es igual a 0, esto desaparece, ¿sí? Y yo estoy diciendo que es independientemente de la edad, con lo cual no estoy teniendo en consideración. Entonces, ¿qué valor de la regresión me va a decir cuánto gana una mujer en promedio? 98.819. Excelente. No sé qué fue, pero muy bien. 19,54. Ahí está. Ahora, si yo quisiera saber cuánto más gana un varón respecto a una mujer, ¿qué coeficiente tendría que estar mirando? Ahí en principio lo que estoy diciendo es que esto ya no es 0. Si me está activando esta variable dummy, esto vale 1, por lo cual esto va a empezar a aparecer en nuestra regresión, ¿sí? Y voy a seguir diciendo, bueno, independientemente de la edad. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto más gana un varón respecto a una mujer? Bueno, a través de este valor que está acá, ¿sí? Este 22.816. Entonces, lo que gana un varón en promedio respecto a una mujer es este valor, ¿no? 22.816,06. Me está dejando escribir eso. Con 0,6, independientemente de la edad nuevamente, ¿no? Ahí está. De esa forma es como interpretamos los coeficientes de las variables dummy, ¿sí? Fíjense que estuvimos siempre comparando respecto a la mujer. ¿Por qué? Porque la base en esta regresión era mujer, que está en el beta 0. Y como mostrábamos acá en este gráfico, nosotros sabíamos que, bueno, esto es lo que gana una mujer. Ahora, un varón gana todo esto, beta 0 más beta 1. Y para saber la diferencia entre uno y otro, bueno, eso nos dice el beta 1 nada más, el coeficiente. ¿Se ve? Perdón, entonces sería 38.000 más 22.000 total. Eso es lo que gana un varón. Ahora, si yo te pregunto, decime la diferencia, o sea, ¿cuánto más gana un varón respecto a una mujer? Eso solo me lo dice beta 1, ¿está bien? Que es básicamente cuánto tengo que subir la regresión. O sea, yo sé que esto, beta 0, más beta 1 es lo que gana en promedio un varón. Beta 0 es lo que gana en promedio una mujer. Entonces, si yo quiero saber básicamente cuál es la diferencia, lo que hago es esto menos esto. ¿Que esto qué es? Es beta 0 más beta 1 menos beta 0. Entonces, beta 1. ¿Se ve eso? Genial, clarísimo. Gracias. Perfecto. Bien, ¿y cómo interpreto el coeficiente de edad? ¿Alguien se anima? Eso sí ya es... Que un año más de edad le provee a la persona 344 pesos más su salario. Perfecto. Independientemente si sea mujer o varón, digamos. Perfecto. Es decir, este coeficiente de edad, fíjense, no está discriminando por género. Solo está diciendo, bueno, la antigüedad te proporciona 344 pesos más en tu ingreso por ocupación principal, ¿sí? Independientemente de si seas varón o mujer. Y eso quizás podría ser mejorado, ¿sí? Podríamos saber, bueno, probablemente el efecto de antigüedad no sea igual siendo mujer o siendo varón en el ingreso por ocupación principal. Y esa es una de las cosas que vamos a ver hoy un poquito más adelante. Bien. ¿Eso quedó claro? ¿Quedó claro cómo se interpretaban los coeficientes de la variable dummy? Bien, genial. Paso entonces al otro que teníamos para la clase de hoy.
Bien, ahora sí, pensemos en variables cualitativas que tienen más de dos categorías, donde Q es mayor a 2, ¿sí? Y un ejemplo de ello podría ser, no sé, la variable estado civil de la pH, ¿sí? Podríamos Yo armar tengo una una regresión. pregunta. Sí, escucho. Perdón. ¿Cuántos grados de libertad tenía la T-Student? Grados de libertad era n menos k menos 1, ¿no? Mm, ¿Alguien se acuerda cómo se calculaban los grados de libertad? Creo que sí. De hecho, creo que acá lo dice. Esto es un F, ¿no? Si no me equivoco, los grados de libertad para una T-Student era n, que es el tamaño de la muestra, menos k, que es la cantidad de coeficientes de tu variable, menos 1. En este caso, el número de observaciones era 6518. K entiendo que son 3 menos 1, y ahí tendrías. Sí, es Ok, así, perfecto. ahí me fijé ese menos K menos 1. Perfecto, genial. Gracias. Bien, volviendo a esto entonces, vamos a plantear ahora una regresión donde vamos a incluir, bueno, edad, sexo y estado civil. Donde estado civil entra como una variable también cualitativa, pero la gracia acá es, bueno, hay más de dos categorías, ¿sí? Fíjense que estado civil en la pH puede tomar valor unido, valor casado, separado, viudo y soltero. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para agregar esto en una regresión en Stata? ¿Sí? En principio sabemos que cuántas dummies vamos a tener que crear o incorporar en nuestro modelo. Q menos 1. Si hay 5, 4, ¿no? Entonces fíjense que el modelo nos va a quedar de esta forma. CH04, que era sexo, edad, casado, soltero, separado y unido. ¿Cuál va a ser la base en esta regresión? ¿Contra qué, digamos, individuo tipo vamos a estar comparando siempre? Viudo. Viudo y qué otra cosa más. Recuerden que esta también es una dummy. Y si esto es 0, ¿qué está incluido acá? O sea, en beta 0, ¿qué va a estar incluido? Viudo y qué otra cosa más. Viudo y mujer. O sea, viuda. ¿Se entendió eso? ¿Por qué? Porque yo tengo dos variables, o sea, estoy usando dos variables dummy. En total. Bien. Ahora paso a Stata y vemos cómo crear eso. Yo les dije que había dos formas de incorporar variables dummies. Les dije, creando las variables, crear 4 variables acá o usar un truco de Stata. Lo primero que vamos a hacer es esto que está acá. Bueno, primero voy a armar las variables dummy. Fíjense que lo que voy a hacer es, como voy a tomar la categoría viudo como base, va a ser la única dummy que no voy a crear. Al igual que en el ejemplo anterior, yo creé una variable que era varón igual a 0. Bueno, acá voy a crear una variable que sea unido igual a 0. Y voy a decir, reemplazame unido igual a 1 siempre que CH07, que es la variable estado civil en la pH, sea igual a 1, ¿sí? Porque es la categoría 1 para unido. Y acá la etiqueto. Entonces, voy a correr esto. Voy a ir acá. Quiero mostrarles cómo esto se crea al final. Fíjense, unido tiene valor 0 y aparece 1 siempre que la variable CH07, que tiene que estar por acá, es unido. ¿Sí? Y ahora voy a hacer lo mismo, voy a crear tantas columnas como variables dummy vaya a incorporar. En este caso, vamos a incorporar cuántas más columnas voy a crear. 3 columnas más. Entonces, vuelvo acá. Y voy a tener, voy a generar una variable para casado también que va a tener valores 0 y solo van a tomar valor 1 cuando CH07 sea igual a 2, que es la categoría que toma si el estado civil es casado, y lo mismo con el resto. ¿Se entiende? Entonces voy a correr todo esto, punto, XD. La browse, acá, a ver si se crearon. Sí, perfecto. Se crearon. Fíjense, acá tengo las 4 variables dummy que voy a incorporar. La gracia sería encontrar ahora alguna línea donde todo sea 0, y donde todo sea 0 es donde va a aparecer viudo. A ver, creo que por acá había alguna... no, no estoy viendo. A ver. Voy a buscar uno acá donde sea viudo y mostrarles que siempre que esto sea viudo, todos los valores van a ser 0. Acá hay un viudo. Fíjense, todos son 0. Para unido, para casado, para separado y para soltero son 0.
Entonces, de esta forma yo estoy incorporando la categoría viudo. Y esto es donde va a una columna de 1, que es la del beta 0. ¿Sí? Bien, habiendo creado las variables, ahora lo que voy a hacer es... acá. Ahora voy a correr la regresión. ¿Sí? Es decir, P21, que es el ingreso por ocupación principal, la variable dummy varón, edad, y las 4 dummies que acabamos de crear. Y fíjense que acá les digo que la base va a ser mujer y viuda. Bien, nuevamente tenemos 6.518 variables, y fíjense que el p-valor no es siempre 0. ¿Cuáles son las variables que, digamos, vamos a poder decir que no son significativas? Separado, ¿sí? ¿Y qué otra variable más? Soltero, no es significativa, y unido, no es significativa, ¿sí? Para explicar básicamente diferencias en el salario respecto a una mujer viuda. ¿Se ve? Igual eso depende de qué p-valor tomemos, porque si tomás 0,5, entonces soltero sí estaría Ah, no, adentro. está bien. Sí, tenés razón. Sí, claro. Tenés razón, sí. En este caso, si tomáramos solamente 0,05, el único que estaríamos rechazando sería este, porque este p-valor es mayor a 0,05, pero el resto sí es significativo. Y si Perdón. quisieras tener un 10% de confianza, separado también estaría adentro. Sí, totalmente. Sí. Perdón. Gracias. Bien, entonces ahora, volviendo, ahora lo importante de esto es, sabiendo, digamos, qué variables son significativas y cuáles no, la gracia sería interpretar esos coeficientes. Estoy tratando de compartir y no... Ahí va. Bien, en principio fíjense que el incorporar este tipo de variables dummy lo que hace es solamente crear regresiones paralelas, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es afectar la ordenada al origen. En este caso, cuando todas las dummies toman valor 0, la única regresión que me quedan, fíjense, es esta que está acá. ¿Sí? Se nota que solamente estoy, digamos, cuantificando para una mujer viuda. Escribí mal viuda. Pero se entendió. ¿Sí? Ahora, si se activara la categoría unido, nuestra regresión y hombre, ¿sí? Que es la variable varón, nuestra regresión se movería para arriba en esta cuantía, en beta 1, beta 6. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo se activara también varón, pero en vez de activarse unido se activara casado, lo que aumentaría sería beta 1 más beta 3. ¿Sí? Respecto a la regresión inicial. ¿Se nota? Lo único que estamos haciendo a medida que se van activando las variables dummy es correrse la regresión hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del efecto que tenga, digamos, formar parte de ese grupo, de esa categoría. Volviendo a los resultados, si nosotros quisiéramos interpretar este coeficiente que está acá, que es el beta 1, ¿qué podríamos decir? Teniendo en cuenta que la variable base, que es este beta 0, nos dice una mujer viuda. ¿Sí? Entonces, este beta 1, ¿qué nos estaría diciendo? Y un varón gana 20.000 pesos más que una mujer viuda. Correcto, un varón viudo gana 20.691,23 pesos más en promedio que una mujer viuda, independientemente de la edad. Esa sería como la respuesta completa. ¿Sí? Y perdón, si fuese un varón soltero, sería sumar los coeficientes de varón y de soltero a el coeficiente de ser bien. Correcto. En principio, para, digamos, hablar de un varón, esto tiene que estar activo. ¿Sí? Y si esto está activo, entonces estoy sumando esto. Entonces, en ese caso, suponete, los datos que vos me decís es, me dijiste qué tipo de individuo querías... Varón y soltero, por dar un ejemplo. O sea, sería sumar los 20.000 del coeficiente de beta 1 y los del beta, creo que 5 sería soltero. Ahí está, fíjate, lo que vos me estás diciendo es esto. Yo voy a tener una regresión de este estilo, ¿no? Y beta 0, que beta 0 que ya sé cuánto es 31.292,62.
es varón, así que voy a poder sumar el beta 1, que es 20.691, que es este que está acá, y me dijiste que es soltero, o sea, este beta 5 se va a activar. Entonces el coeficiente de separado era 7.588,627. Bueno, más el coeficiente de edad, más el beta 2 por edad. Esta regresión, si vos me hubieses dicho, no sé, un varón soltero de 25 años, yo reemplazo acá un 25 por el beta 2 que sí lo conozco, y aquí estaría teniendo, bueno, ¿cuánto gana un varón soltero en promedio de 25 años? Ahora, si quisiera comparar contra una mujer, ¿cuánto más gana contra una mujer? Bueno, directamente lo que hago es sacar este coeficiente que era de varón, este de acá, y restar el I del varón soltero de 25 años menos el I de mujer soltera de 25 años. ¿Se entiende? Sí, Eso me da la clarísimo. diferencia. Bien. Perfecto. Acá puse un par más de interpretaciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo solo quisiera interpretar el beta 6, donde el beta 6 es el coeficiente que acompaña unido, bueno, ¿cómo interpreto solamente este coeficiente unido? Esto lo que me está diciendo es que un individuo cualquiera, sea mujer o varón, gana 8.681 pesos más que un individuo cualquiera viudo en promedio. ¿Se entiende? Porque acá yo no estoy activando la categoría varón. ¿Sí? No estoy sabiendo si estoy hablando de un varón o una mujer. Una pregunta, si yo no activo la categoría CH04, ¿no estaría ya directamente considerando que es una mujer viuda? Claro, como no la estoy activando, en realidad yo no sé si estoy comparando contra una mujer o un varón. ¿Sí? Solamente estoy diciendo, bueno, ok. sé que la base se trata de alguien que es viudo, un individuo que es viudo. Pero al comparar solamente este coeficiente, al activar solo este coeficiente, voy a tener 8.681 pesos más respecto a un viudo. Si yo Yo activara el de había entendido varón, que beta 0 era una mujer viuda. Madre mía, quizás. no, está bien. O sea, beta 0 contiene a la información de una mujer, pero el solo ver este coeficiente nada más, solamente estoy comparando independientemente del género, porque no estoy activando CH04. Si estuviera activando CH04, podría saber, bueno, 8.681 más 20.691. ¿Está bien? Pero sigue siendo Ok. en relación a una mujer viuda. Claro, sigue siendo en relación a una mujer viuda, esa es mi pregunta, no hacia cualquier individuo viudo. Eso es lo que pregunto. A ver, pensémoslo, quizás estoy equivocada. Un individuo gana 26 unidades más respecto a un individuo vivo, independientemente del sexo y en promedio. Esto, a ver, la forma de saberlo es así. Puede que tengan razón, y pido disculpas si me acabo de equivocar. No, no pasa nada, Esto es así. es para yo entender porque el lunes Sí, me sí, costó no, que me a mí. totalmente. Nosotros solamente estamos diciendo que esto se activa. Beta 6 se activa. Y esto es unido es igual a 1. Esto es, beta 0 es 31.292,62. Es lo que gana una mujer viuda más... estoy pensando algo, me parece que tienen razón. Sí, porque acá yo le sumo unido 8.681,152. Sí, está bien lo que dicen. Me retracto, esto está mal, así que lo voy a corregir. Pero lo que estamos diciendo, pido mil disculpas, me equivoqué en una cosa acá. Como nosotros dijimos que la base era una mujer viuda, al activar la categoría unido, lo que estoy pudiendo interpretar a través del beta 6, ¿sí? Es cuánto gana una mujer unida respecto a una mujer viuda, ¿sí? Se ve, estoy comparando entre mujeres. Lo que está cambiando es el estado civil, lo que estoy comparando son los estados civiles, ¿sí? Okay. Y si activas el beta 1, es un varón. Ok, ahí va, genial. Respecto a una mujer, totalmente. Genial, gracias. Sí. ¿Se entendió eso? Bien, yo
lo que propondría es interpretemos uno más y pensemos si se entendió o no. Esperen que voy a Pero borrar el todo. unido sí es independiente del sexo. El unido acá en este caso, vuelvo de nuevo. Este coeficiente, entonces, ¿de qué forma lo interpretamos? Que es nuestro beta 6, es, como yo estoy comparando siempre con la categoría base, y la categoría base es mujer viuda, ¿sí? Y esta variable no se está activando, entonces lo que estoy diciendo es que este 8.681 lo que me está diciendo es, bueno, una mujer unida gana 8.681 pesos más que una mujer viuda. ¿Se entiende? Porque sigue siendo mujer. Si yo quisiera interpretar una mujer separada, este separado de acá, lo que estoy diciendo es que puedo ver que una mujer separada gana 7.588 pesos más que una mujer viuda. ¿Sí? Porque no estoy activando esta categoría, solamente estoy haciendo interpretación del coeficiente. Del coeficiente en este caso beta 4. ¿Sí? Ahora, si se activara tanto este beta 1 como este beta 4, que es soltero, lo que estoy diciendo es cuánto más gana un hombre que está soltero respecto a una mujer que está viuda. ¿Se entendió? Clarísimo. Ahí yo entendí. Sí, perfecto. Joya. Les pido mil disculpas y bueno, si no se volvió a entender, si no se entendió, lo volvemos a explicar. Igual ahora hay un par más de ejemplos para que sigamos viendo. Bien, dejo de duplicar, vuelvo a Stata. Esperen que esto, acá. Ahí está, ahora sí. Y yo les dije que, bueno, había dos formas de agregar las dummies en la regresión. Esta es la primera forma, que es crear 4 variables en nuestra base de datos y correrlas acá, que aparezcan unido, casado, separado. Y la otra forma es esta que está por acá. Voy a copiar y pegar este código, así queda todo junto. Es poner un i punto y la variable estado civil, que en este caso creo que era ch07, si no me equivoco. Este i punto lo que me está diciendo es incluime la variable ch07 como dummy. Y por default toma al primer grupo como base, ¿sí? Que el primer grupo entiendo que es unido, ¿sí? Entonces acá en vez de comparar contra un viudo como base, vamos a tomar en cuenta un unido. Si quisiéramos cambiar la base, lo que se puede hacer es esto que está acá. Variables simplemente con el comando ya aparecieron. Esto ya es como tip para el TP. Aparece ch07 es la variable dummy, ¿no? O sea, claro, la variable de la categórica de la EPH. Las variables dummy son todas estas. Fíjense que la categoría base es unido porque es la que no aparece acá. O sea, unido va a estar acá. Si nosotros quisiéramos entonces ahora cambiar la... bueno, y fíjense que los coeficientes pasan a ser negativos, cambian, ¿no? Porque ahora claramente un unido gana bastante más que el resto de las categorías. Entonces, pasar a ser soltero respecto a un viudo va a restar en el salario, siempre que compare contra una mujer unida. Y ahora, si yo quisiera volver a fijar la base de mi variable, en este caso viuda, que era la que veníamos usando, corro esto, fíjense, i.b de base, y acá, entre paréntesis, pongo la posición de la variable. ¿Qué pasó? No, este está mal. Me olvidé de cambiarle. Fíjense que me equivoqué acá en vez de ch07. Me está faltando acá varón. Ahí está. Acá aparece unido, casado, separado, divorciado. Y acá me olvidé de quitar otra variable que era nsnr. Bueno, esta es la misma regresión que nosotros corrimos, ¿sí? Pero con un comando mucho más fácil. Ahí está. Bien. Ok, y ahora, bueno, vuelvo a... Esto simplemente era mostrarles, digamos, un comando de stata, nada más.
pero la interpretación, digamos, sigue siendo lo mismo. Solamente es mostrarles que Y perdón, en este por caso no ahí, hace falta crear las dummies, ¿no? De antemano. claro, no hace falta crear las dummies. Simplemente con i.ch07 se crean automáticamente las dummies. Y si quisieras cambiarle la base, porque digamos vos consideras que es más significativo comparar contra una persona que está soltera o contra una persona que está, no sé, casada, lo puedes hacer y usas i.b y entre paréntesis la categoría que querés que vaya como base. ¿Y el número de categoría cómo está definido? ¿Por el orden en el que aparece en el listado o dónde estaría? Por acá, ¿viste? Esto lo sabemos por el índice de la pH. Nosotros entramos ¿viste el manualcito de la pH acá? Igual yo lo puse acá. Ah, Esto o lo sea, puedes listo, pero saber. bueno, en la base de datos mismo ya está aclarado, bien. Correcto, sí. Sí, y digamos, al pasarle las labels, vos dejas de saber qué número tiene, porque viste que al pasarle las etiquetas ya empiezas a hablar de unido, casado, separado, pero si entraras al manual de la pH, buscas control find CH07 y te fijas, te va a aparecer literalmente esto que está acá. ¿Sí? Entonces pones entre paréntesis 4, 3, 2, 1, la que quieras como base. Igual de última la corres y te fijas cuál te falta en la lista. Sí, tal cual. Sí. Sí, también. Claro. Esa es otra forma. Bien, ahora pasamos a interacciones. Recuerden que la primera revisión que nosotros corrimos era, bueno, edad, sexo, para explicar el ingreso. Pero nosotros habíamos visto que el coeficiente de edad solamente nos decía, bueno, cuándo incrementabas tu salario a un año más de edad. Pero no estábamos pudiendo discriminar ahí si había, digamos, diferencias, si el efecto antigüedad se podía diferenciar entre sexo. Bueno, esa limitación puede ser suplida al incorporar interacciones en nuestra regresión. ¿De qué se trata una interacción? Bueno, es incorporar una variable que sea la multiplicación entre edad y sexo. ¿Sí? ¿De qué forma hacemos esto? Bueno, en principio, vuelvo a stat ahora. Yo sé que estoy yendo y viniendo mucho, pero creo que tiene sentido hacerlo. ¿Sí? Bien, acá estamos en la parte de la regresión 4 de la interacción. ¿Sí? En primer lugar, lo que tengo que hacer es crear una variable que sea la interacción entre ellas dos, ¿no? Entonces voy a crear gen, el comando gen crea una variable que va a ser varón-edad, que va a ser igual al producto entre varón y edad. Y ahora sí, teniendo esto, puedo correr la regresión. Voy a correr esto. Ahí está. Fíjense que acá no solo tengo la información entre sexos, sino puedo saber, digamos, si hay diferencias. Pero, ¿qué pasó? ¿No lo hiciste la gente? Dice que tiene. Uy, Hay un micrófono abierto. ahí silencié, gracias. Acá no solo podemos saber si hay diferencias en el ingreso por ser varón o mujer, sino si hay diferencias en edad por ser varón o mujer. ¿Sí? ¿Y eso de qué forma lo interpretamos? En primer lugar, gráficamente lo veríamos así. Ya no estamos hablando de regresiones paralelas, sino de regresiones que tienen diferencias en pendiente. ¿Sí? Porque recuerden que la variable edad es una variable cuantitativa. Y yo lo que estoy haciendo es una interacción entre una variable cuantitativa y cualitativa. Entonces, lo primero que voy a ver en términos gráficos es esto. Bueno, supongamos que esto está recto, esto es edad, y esto es P21, que era el ingreso por ocupación principal. Voy a tener una regresión que va a ser mujer, por un lado, ¿sí? Y para varón, no solo que va a tener otra ordenada de origen, sino que va a tener otra pendiente, porque probablemente a mayores años el ingreso crezca más rápido que el de una mujer, ¿sí? Lo cual tiene sentido. Qué feo que se está viendo. Entonces fíjense que este valor de acá, esta ordenada de origen, refiere a beta 0 porque es mujer, porque era la base, ¿sí? Y este valor de acá va a ser beta 0 más el coeficiente que le corresponde al hombre, más beta 1. Esta pendiente que está acá, la pendiente de esta recta, esperen, va a ser la de edad, el coeficiente que acompaña edad, beta 2, y la pendiente de esta recta no solo va a ser beta 2,
sino que va a ser beta 2 más el beta 3 de la interacción. ¿Sí? Eso es lo que logramos al incorporar una interacción. Ahora, teniendo, digamos, esto en mente, vamos a poder interpretar los coeficientes. En primer lugar, nuevamente sabemos que la categoría base era mujer. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuánto gana una mujer independientemente de la edad? $48.000. 48.000. Si yo te dijera, bueno, esta mujer tiene 25 años, ¿cómo me podrías decir cuánto gana? Haría la regresión, ¿no? Y dirías, bueno, yo sé que el beta 0 es 48.000. Espera que voy a checar un poquito. 48.784,4 más 116,4479 por 25. Esto es lo que gana una mujer con 25 años. ¿Se ve? Y fíjense que un año más incrementas en 116 pesos el salario. Ahora, si yo quisiera saber en cuánto incrementa el salario un año más siendo varón, eso me lo va a decir este 378. Se ve que es la pendiente, perdón, va a ser 378 más 116. ¿Sí? Y si quisiera saber simplemente, independientemente de la edad, cuánto más gana un hombre respecto a una mujer, va a ser este coeficiente de acá, esperen que borre, va a ser este coeficiente de acá, 6.301,09, que es esta diferencia. ¿Sí? Independientemente de la edad, cuánto más gana un varón, bueno, 6.301,09. O sea, beta 2 más beta 3 sería eso. Entonces, ¿a cuánto aumenta el salario al aumentar la edad del hombre? Sería beta 2 más beta 3. Perdón, de nuevo que no escuché, no alcancé a escuchar la pregunta. O sea, la O interpretación en sea, realidad. digo, al aumentar un año de edad, entonces el salario va a aumentar en beta 2 y beta 3. Siendo hombre, digo. Sí, totalmente. Sí, 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 Ahí sí. está, gracias. Sí, perfecto. Bien, eso es lo que ganamos al incluir interacciones en nuestra regresión. Bien, si esto quedó claro, entonces ahora ya pasaríamos Perdón, Lu, al... Sí. una última cosa. Eso de multiplicar por 25 lo voy haciendo con cualquier edad que yo quiera averiguar. Uso los coeficientes y lo multiplico por la edad que yo esté tratando de analizar. Sí, suponete que vos querés decir, che, ¿cuánto ganaría en promedio yo siendo mujer? ¿No? ¿Vos cuántos años tenés? 21. 21. Bueno, quisiera saber que en función de la muestra que tenés, que es la pH, cuánto puede predecir que ganarías vos a través de este modelo y con los datos de la pH, ¿no? Lo que haría sería correr un display en Stata y reemplazar, o sea, hacer 48.784,4 más 116,4479 por la edad que tenés, que me dijiste 23, ¿viste? 21. No, 21. 21. Perdón. Ahí está. No pasa nada. Esto sería lo que ganarías en promedio Bien. vos. Ok. Y se puede hacer también para Perdón, varón, digamos. Claro, y si O fueras sea, varón, con el mismo de arriba, el beta 2 más beta 3. Y a la parte del beta 3 la multiplico por la edad. claro, supongamos que ahora lo Ok. que queremos saber es cuánto gana Nacho Contreras. Creo que hay un alumno que se llama Nacho Contreras. Bueno, Nacho ganaría 48.784,4 más 116,4479. ¿Cuántos años tiene Nacho? Si anda por ahí, supongamos que Tengo 22. 22, ahí va, 22, más, como es varón, nuestra variable edad se activa, o sea que va a ser 6.301,09 más 378,51 por
Listo, espero unos minutos. Prometo que esto ya es lo último y ya los libero. Ahí está. Bien. No sé dónde era que había quedado. De hecho, creo que me quedé quedando hablando sola. Pero bueno, lo que les decía es que una limitación que tiene tener un modelo que solamente relacione edad de forma lineal con el salario por ocupación principal es asumir que a más años que tengo voy a obtener el mismo salario. Y eso en realidad no es tan cierto, ¿no? Porque, digamos, los ciclos de Modigliani uno lo podría relacionar, creo que fue lo que estaba hablando. Disculpen que repita porque no sé cuándo se cortó la reunión. Blue. Uno. Eso. Sí, se Se cortó bastante. un montón. Se cortó un montón. Ok. Entonces, esperen que vuelvo con esto y... Bueno, Nacho ganaría tanta plata. Esperen que vuelvo a compartir. Bien, acá cerraríamos, digamos, interacciones con dummy. ¿Está bien? ¿Quedó alguna pregunta con esto? Si no, ya pasaríamos a modelo cuadrático y estaríamos con la clase de hoy. Yo tengo una pregunta. Sí. No, yo quería hacer una pregunta porque, tipo, todo bien con el tema de las demostraciones y demás, y los ejercicios prácticos, pero me siento un poco trabado con Stata. ¿Cómo debería practicar o cómo puedo hacer para aprenderme los comandos, digamos? Siento que no sé cómo estudiarlo. Está bien, sí, entiendo. Lo que yo sugeriría es, una vez que termine esta clase práctica, en general yo, digamos, pasé el link antes que arranque la clase para que ustedes tengan acceso a las bases y al do, para que vayan corriendo en paralelo si quieren los comandos. Y si no, por ahí entiendo que, digamos, ir haciéndolo en paralelo es como muy dificultoso porque hay que estar mirando dos pantallas mínimo, o dividir la pantalla en medio. Lo que puedes hacer es, una vez terminada la clase práctica, es correr el do que yo acabo de pasar y practicar con otras bases de datos. Yo acabo de pasar la EPH, ¿no? Lo importante acá, digamos, de lo que hay que llevarse de Stata, del curso, es poder correr una regresión, poder crear variables con el comando gen. No hay que saber muchísimos más comandos que esos. Poder correr el comando test y muchas variables para poder hacer un test de significatividad global. Yo lo que en su momento hice fue usar los do que me pasaban los ayudantes e ir corriendo uno por uno. Y el momento que llega el trabajo práctico, ese es como el momento de mayor práctica que le das. Tira errores, pero digamos, googleando o preguntándonos a nosotros, los ayudantes te damos una mano. Lo más importante acá, al momento de ir al parcial, en el parcial no les van a tomar, corra este comando o qué comando se tiene que utilizar en Stata para poder correr esto. Lo más importante es entender que, bueno, tenemos este software que hace los cálculos, interpretemos lo que tenemos acá, ¿sí? Pero no se vuelvan locos con eso. De hecho, yo ahora, si quieren, les puedo pasar un link donde pueden usar descargar bases de datos gratuitas para poder practicar. Bueno, creo que la clase pasada les pasé los del Bullrich, que hay bases de datos libres, pero si quieren usar otras también, que hay en Kaggle, hay unas bases de datos mucho más interesantes. Pero es ir probando con los comandos que les pasamos en el do, decir, bueno, yo quiero correr esta revisión y tengo estos datos. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Sí? No sé si responde a la pregunta, o sea, no es algo tan efectivo en el momento, pero es lo que yo hice en su momento. Y sí, no se aprende, no te vas a aprender todos los comandos de memoria, de hecho yo tampoco los sé de memoria. Voy y busco do's anteriores y armo, digamos, el do file cuando vengo a la clase, no me lo sé de memoria. Y algunas cosas las googleo. Genial, muchas gracias. De nada. Bien, no sé si alguien más había una pregunta. Tenía una pregunta, perdón. ¿Está bien? Bueno. Bien, paso a modelo cuadrático. Lo que les dije entonces, vuelvo a repetir, una limitación que tenía la regresión que veníamos haciendo, que era P21 es igual a beta 0 más beta 1 por CH04 más beta 2 por edad, era que incluyamos la variable edad de forma lineal. Porque al incluirla de forma lineal, lo que estamos asumiendo es que un año más siempre aumenta de manera constante nuestro ingreso por ocupación principal. Y eso no necesariamente esté reflejando lo que los datos muestran y lo que en la realidad sucede, ¿no? ¿A ustedes les parece que a lo largo de toda nuestra vida nuestro salario aumenta?
No. No tan linealmente. Claro. ¿Puede suceder algún momento en el que decaiga ese salario que obtenemos? ¿O el ingreso por ocupación principal? Sí, ¿no? Cuando te jubilás. Por ejemplo, ese podría ser un caso. ¿Sí? Lo que modelan los ciclos de Mobiliani es que en un primer momento desacumulás porque te tenés que formar, luego te insertás en el mercado laboral, ganás en productividad y empieza a aumentar tu salario hasta que llegás a un momento pico de productividad o de edad, y luego a partir de ahí empiezan a decrecer tu ingreso por ocupación principal. Entonces, una buena forma de modelar la relación que tiene edad o cómo edad explica la variabilidad en el ingreso por ocupación principal es incluirla de forma cuadrática, ¿sí? Entonces eso es lo que estaría reflejando este modelo que está acá. Fíjense que lo que hacemos es, bueno, y va a ser igual a beta 0 más beta 1 por x, que en este caso sería edad, más beta 2 por x al cuadrado. Recuerden que esto es una función cuadrática. Si beta 2 es positivo, yo lo que voy a tener es una carita contenta, una función cuadrática de esta forma, y si beta 2 es negativo, voy a tener una función que es cóncava. ¿Se ven? Que al parecer nuestra intuición podría decir que esta regresión en particular que está relacionando edad con ingreso por ocupación principal va a tener un coeficiente beta 2 con signo negativo. ¿Por qué? Porque al principio voy a ganar más, hasta que llegue un momento en que mi salario empiece a decrecer. ¿Sí? Entonces fíjense que si yo quisiera calcular el efecto que tiene edad en el salario por ocupación principal, tendría que hacer esta derivada, ¿sí? Y fíjense que lo que obtengo es beta 1 más 2 beta 2. No solamente tiene un componente constante, sino que también hay un componente marginal, que estaría incluyendo esta parte variable. ¿Se ven? Acá me faltó multiplicar por edad. ¿Sí? Que depende de la edad, en qué tramo esté parada en la función, va a ser distinto el efecto marginal que tenga sobre mi salario. Bien. ¿De qué forma incluimos esto en Stata? Sí. Regresión 5, no, acá. Ahí está. Una buena forma de, previo a correr la regresión, es correr un gráfico y ver qué relación tiene P21 con edad. Gráficamente, si nos podemos dar cuenta de qué forma se modela. A ver si me corre este gráfico. Ahí va. Está re lenta. Ahí está cargando. Bien. ¿Qué podemos ver en este gráfico? En principio pareciera que hay muchos datos concentrados acá. Y si yo modelara a grandes rasgos, esto tendría como una forma así, ¿se ve? Entonces esto parecía no ser tan lineal como una recta. Tendría más forma de una función cuadrática. Entonces gráficamente podríamos tener esa intuición. A ver si cierra esto. Borrar los dibujos. Ahí está. Bueno, me voy a salir. Más ocultar controles. Ahí está. Perdón, no podía dejar, me está molestando y. Ahí está. Ahora sí, volviendo al do, que está el código. Con esto vimos de forma intuitiva y gráfica que no parecía tener una relación lineal y que una función cuadrática podría ajustarse bastante bien a los datos. Entonces ahora lo que podemos hacer es, en primer lugar, crear una variable que sea edad al cuadrado con el comando gen. Le vamos a poner el nombre de la variable, que va a ser la variable edad elevada al cuadrado. Con este circunflejo, creo que se llama, lo que estamos haciendo es elevarla al cuadrado de la variable. Perdón, Y con edad var... Perdón, el comando de armarla al cuadrado, ¿cuál es? ¿El TWAY? No. Two-way scatter, ¿esto acá? ¿Decís? Sí. O... No, con esto simplemente hicimos un gráfico. Graph, el gráfico. Two-way, lo que quiere decir es que va a tener dos ejes, ¿sí? Scatter, que es puntos, y P21 y edad son las variables. Ok, o sea, yo cuando siempre... directamente pongo elevar a la 2, ahí estoy creando la variable al cuadrado. Claro, lo primero que hice fue decir, bueno, ¿cómo se relaciona ingreso por ocupación principal con edad? ¿Sí?
Y gráficamente nos dimos que tiene una función como más Sí, sí. cuadrática que lineal. Joya. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, queremos correr la regresión con el al cuadrado para ver cómo vienen los resultados. Entonces, lo primero es, mi base de datos no tiene una variable que sea de al cuadrado, ¿sí? Entonces la tengo que generar. Para generarla uso el comando gen, ¿sí? Y digo, bueno, esa variable se va a llamar, la nueva variable se llama edad2, que es edad al cuadrado, ¿y cómo va a ser? Bueno, va a ser igual a edad, que sí existe en mi base, al cuadrado, ¿sí? Eso lo que me crea es una columna al final en browse, que es la edad al cuadrado, ¿sí? Para cada individuo lo que hace es elevar al cuadrado la edad. Y con este comando de labvar, lo que estoy haciendo es etiquetar esa variable, ¿sí? Lab de label, de etiqueta, la variable, pares de variable, edad al cuadrado, y entre comillas le pongo qué etiqueta quiero que vaya. ¿Sí? Eso es para cuando yo tengo al costado, acá, ¿dónde lo tengo? Acá, fíjense que acá yo tengo todas las variables, y acá al costado están todas las etiquetas. ¿Sí? Bueno, todavía creo que no la creé, pero ahora cuando la cree va a aparecer acá edad. Fíjense que CH04 es sexo, bueno, son las cosas que gano al armarle las etiquetas. Bien, entonces, con esto creo la variable edad al cuadrado. Fíjense que edad al cuadrado, edad2, tiene que estar por acá. Creo que si busco acá. Ahí está, fíjense, edad al cuadrado. Acá está la etiqueta y acá está la variable que yo generé. Y si yo quisiera buscarla, en la base de datos pongo br de browse y acá aparece edad al cuadrado. Fíjense que esto es 2 veces, en realidad, sí, es edad por cada individuo. ¿Está bien? Okay, me estoy deteniendo para que veamos bien, digamos, lo que estamos haciendo con el código. Bien, teniendo ya la variable al cuadrado, ahora sí puedo correr la regresión donde esté relacionando el salario con la edad y la edad al cuadrado. Fíjense que para correr esto voy a hacer el control C. Vuelvo acá porque si no se me lee muy chiquita la regresión. Ahí está. Y acá tenemos los comandos. Fíjense que el coeficiente de edad al cuadrado es negativo, tal cual como lo esperábamos, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, el primer efecto es que aumenta, sí, pero tiene rendimientos marginales decrecientes a medida que nosotros crecemos en edad. Y ese rendimiento marginal decreciente viene medido por este coeficiente. ¿Sí? Una cosa que nos podríamos preguntar es, bueno, ¿a partir de qué edad empieza a decrecer mi salario? ¿Sí? Y ese es el punto máximo de la función. Bueno, para eso lo que podríamos hacer es derivar, o sea, es hacer este cálculo. Display. O sea, ¿cómo hacemos para obtener el máximo de una función en matemática? Siempre que buscamos un máximo en matemática, ¿qué es lo que hacemos? Derivás e igualas a 0, correcto. Entonces, si nuestra función era y es igual a beta 0 más... Uy. Estoy haciendo cualquier cosa. Beta 1 por edad más beta 2 por edad al cuadrado, si yo quisiera derivar esto, ¿no? Respecto a edad, lo que estaría haciendo es derivada de y respecto a derivada de edad. ¿Y esto es igual a qué? Si yo tuviera que derivar esta función de acá. A beta 1, ¿no? Más, este cuadrado baja, eso me queda 2. Beta 2, sí, 2 beta 2 por edad, ¿no? Esa sería la derivada. Y como yo quiero saber el máximo, a esto lo voy a tener que igualar a 0, ¿no? Para saber cuándo es el momento en el que no tiene pendiente. Entonces, como yo sé cuánto es beta 1 y cuánto es beta 2, lo que puedo hacer, quiero saber cuál es esa edad máxima que hace que yo obtenga mi máximo nivel de salario. Entonces voy a correr con el comando display, puedo hacer cuentas en esta data. Bueno, el beta 1, yo sé que es este valor que está acá. ¿Sí? Si yo despejo esta ecuación respecto y dejo, digamos, como incógnita edad, lo que me va a quedar va a ser... esperen que voy a compartir acá, así, porque si no va a ser un bardo.
Esto es un detalle, es solo para saber, digamos, según nuestro modelo, cuál es la edad donde obtengo el pico máximo de salario. Para eso lo que voy a hacer, yo dije que tenía beta 1 más 2 beta 2 por edad igual a 0. Si espejo voy a tener beta 1 es igual a menos 2 beta 2 por edad. Y esto va a ser beta 1 sobre 2 beta 2. Y esta va a ser la edad máxima, ¿sí? Entonces, para correrlo, yo no tengo la salida acá. A ver, esperen que dejo de compartir. Está. Uy, dejar de duplicar. Entonces, el comando display nuevamente, disculpen, va a ser el beta 1 acá, dividido menos 2 por el beta 2. Y esto es lo que me está devolviendo, que es la edad máxima. O sea que a los 49 años, o a los 50, más 50 que 49, es el momento donde alcanzo mi salario máximo. A partir de ahí mi salario empieza a decrecer. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Bien. Esto sería lo que tenemos por la clase de hoy. Los que quieran ir pueden ir, son libres, y si hay preguntas me quedo por un ratito más. Una pregunta, entonces el beta 2 sería como el, no sé, o sea, ¿cuál es el significado? ¿De segunda derivada? Totalmente, sí. Justamente lo que está midiendo es los rendimientos marginales decrecientes que tiene la edad sobre el salario por ocupación principal. Es netamente la descripción matemática que vemos en análisis matemático 1, en 2, en análisis matemático 2. Sí. O sea, el salario aumenta a medida que vas creciendo en edad, pero aumenta cada vez más lento. Y puede llegar a decrecer. Muchas gracias. No, de nada. Otro mensaje en el chat. Ya que terminaste, te hago una pregunta. Sobre lo último que dijiste, el display ahí, yo lo calculo con los datos mismos del beta 1 y el beta 2. O sea, una vez que tengo la segunda derivada, después. Ahí está, gracias. Sí, totalmente. Como que introduzco los datos de la segunda derivada, reemplazando por el beta 1 y el beta 2, y ahí es donde obtengo eso. Sí. Bien. O sea, lo primero que hice fue hacerlo genéricamente. Dije, bueno, si yo tuviera la regresión esta que está acá, que fue la que planteamos inicialmente, ¿sí? Si yo quiero derivar respecto a A, bueno, lo que obtengo es esto. Y como quiero obtener el máximo, en matemática igualamos a 0. Ahora, ¿cuál es mi incógnita acá? Es edad de la incógnita. El beta 1 y el beta 2 lo tengo porque los conseguí a través de la regresión, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer acá es obtener cuál es la edad máxima. Despejo edad, y yo beta 1 y beta 2 tengo como dato, corro display y tengo... Hice display, pero lo puedes hacer en la calculadora. Totalmente, o sea, Eso te iba a aprovechamos la preguntar. calculadora. Ok, sí, Stata tiene la... Bien, genial. Sí. Genial, Sí. genial. Bueno, gracias, Luz, por responder todas mis dudas hoy. No, tranqui. Muchas gracias a vos por preguntar. Te hago otra pregunta, Lu, rápido. O sea, con el tema este de la base de datos, o sea, yo le importo con el Excel y ahí pongo el de save como DTA, ¿no? Y ahí pongo use después, siempre, o sea, para usar este formato de DTA o cómo sería. Sí. Fíjate que yo el link que les pasé acá en Google tiene... A ver, ¿para qué oculto esto? Porque si no, no puedo ver nada. Ahí está. Yo les pasé este DTA. Acá no. Suponete que vos te descargas toda esta carpeta. Si haces doble clic, a mí al menos en mi computadora lo que hace es, se me abre el Stata ya con la base cargada, tal cual como se los mandé yo. Pero si vos quisieras, digamos, correr el do del todo sin tener que abrir el DTA, venís acá y pones use, con el comando use, lo que haces es abrir el DTA, ¿sí? Le pones el path, o sea, le decís dónde está el archivo, y acá al final le pones, llamás al DTA. Esto lo que te vas a abrir es la EPH con las variables pegadas y ya pasado a minúscula todas las variables, ¿sí? Que es todo este proceso que yo hago acá arriba en realidad. Con este comando tenés resumido todos estos pasos que están acá marcados. ¿Se ven? Lo primero que hago es limpio la memoria, ¿sí?
con setMoreOf lo que hago es que ande un poco más rápido, porque yo puedo usar una base que es bastante grande, que es la EPH. Con este comando importo el Excel. ¿De qué forma lo importo? Bueno, le paso el path, o sea, dónde está ubicado en mi computadora el Excel que me descargo del index, que es la EPH, y con este comando, first row case, lo que le estoy diciendo es, bueno, la primera fila, que la tomes como, ¿cómo se dice? Como encabezado, sería, y en minúscula, claro, como nombre de variable también, sí. Acá importe nada más. Esto va a tardar un rato, a mí me tardó bastante, por eso directamente dije, bueno, voy a usar un DTA, porque si tengo que tardar esto en clase va a ser bastante. Y después lo que hago es agrego las labels del archivo labels. Vieron que yo acá les pasé un archivo que se llama sintaxis labels cph, ¿no? Lo que hago es, vengo a mi archivo de documentos, acá, abro sintaxis labels, así me abre un archivo de sintaxis, y lo que hago es, control A, selecciono todo, control C, vengo al comando ya habiendo importado la base, ¿no? Pego y corro. ¿Ah? Eso es lo que, bueno, ahora me va a empezar a tirar error porque me va a decir ya estoy already defined, me va a decir probablemente. Me empieza a decir, ¿por qué? Porque yo ya había corrido ese archivo. Pero lo que haces es pegarle etiquetas a todas las variables para poder saber qué significa ch04, qué significa ch07. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, sí, sí. Bien. Una vez que hago eso, que le pego las variables, corro este comando, rename. El asterisco lo que dice es agarrar todas las variables. Todas. Y pasarlas a minúscula. Coma lower, las pasa a minúscula. ¿Está bien? Y con eso, digamos, ya tendría el DTA. Ahí lo que vos podés hacer es, una vez que haces esto, te venís acá. ¿Dónde está? Acá pones archivo, guardar como. Datos de DTA, a ver si me deja. Sí, me ves que acá te dice datos de data, estrellita.dta. Bueno, ahí ya te está guardando el DTA. Entonces, una vez que guardas eso en tu carpetita de econometría o la que uses para guardar los archivos, ya te queda guardado un archivo que es la PH con las etiquetas pegadas y en minúscula. Y si quisieras, no sé, guardar el DTA que acabamos de usar con todas las regresiones que ya corriste, ya te va a aparecer y con otras variables que hayas creado, se te guarda un DTA. No tenés que volver a correr todo. Se te guarda un archivo que ya tiene memoria con las operaciones que le hiciste. ¿Está bien? Eso es lo que te aporta un DTA, en este caso. Perfecto, muchas gracias. De nada. Esto voy a cerrarlo. Yo tengo una pregunta. Sí, obvio. Sí, en el caso en el que tu variable independiente no sea cuantitativa, sino que también sea cualitativa, no sé, sexo o región, ¿a lo mismo o se hace otro tipo de metodología? Pero, perdón, ¿para qué? ¿Para correr una regresión? No sé si te seguí en la pregunta. Claro, sí, para una regresión. Ponele que, no sé, la I sea sexo y tu X1 sea región. Ah, vos querés predecir, o sea, la variable que querés predecir, querés que sea una variable cualitativa, binaria o categórica. Claro, todo el modelo sería cualitativo. ¿Tiene Sí, sentido? bueno, sí O- tiene sentido y de hecho creo que, no sé si en este curso se alcanza a ver, pero hay modelos que se llaman Probit y Logit que lo que hacen es justamente predecir variables que son cualitativas. Por ejemplo, vos querés predecir la probabilidad de que un individuo con tales características sea mujer. Entonces lo que estás prediciendo ahí es si va a ser mujer o varón. ¿Sí? Poner que los inputs en tu regresión sean, no sé, color de pelo, peso, altura, porque decís, bueno, hay ciertas características que hacen a la mujer y ciertas características que hacen, digamos, al sexo masculino, ¿no? Estoy dando un ejemplo cualquiera. Sí, te Y sigo. vos a través de esos atributos querés predecir si va a ser mujer o varón. Bueno, un probit lo que hace es eso. Es una regresión probit. Bueno, creo que no se alcanza a ver en este curso. Yo al menos no lo vi, no sé si Gabriel ha cambiado el modelo. Pero sí, se puede hacer, se puede. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Sí. No, de nada. De hecho, hay un montón, no sé, de empresas que por ahí hacen discriminación de precios, por decirte, y lo que quieren determinar es la disposición a pagar, o sea, cuán probable es que se suscriban a un servicio, ¿no? Cuanto más alta es la probabilidad de suscripción, es porque más dispuestos a pagar están, y cuanto
más baja sea, digamos, la probabilidad de suscribirse, es más bajo. Y eso en realidad se puede interpretar más bien como una variable cualitativa, no tanto cuantitativa, ¿no? Porque vos puedes hacer tipo 3 segmentos, ¿no? Probabilidad alta, probabilidad baja y probabilidad media. Y esa va a ser como tu variable de explicar, la I del modelo. Y el input que le pones puede ser un montón de cosas. No sé, como vos sabés cuáles son los gastos en tarjeta de créditos que tienen, un montón de cosas. Si boolean hay como muchas cosas de estas. ¿Lu? Bien, sí, escucho. Una pregunta del tema de cuando es con intercepto y sin intercepto. O sea, sin intercepto, te fijas como el efecto que da la variable solamente esa, y si es y con el intercepto como que combinás, o sea, como haces un efecto combinado de las dos que elijas. Perdón, ¿vos estás hablando de las regresiones que vimos hoy con variables dummy o estás hablando en términos genéricos de un modelo sin intercepto? En términos generales. Estás hablando por la práctica, ¿no? Por la idea de pregunta que dice que es sin intercepto. Ah, no, se me ocurrió ¿No? ahora. Ah, ok. No lo vi en la práctica. Claro, o sea, el intercepto lo que hace es añadir un efecto constante, que no depende de ninguna variable. O sea, independientemente de cualquier variable, ese es el efecto que toma en promedio. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo el intercepto. A medida que le agregas otras variables, vas a tener otros coeficientes que lo que hacen es básicamente añadirle un efecto sin intercepto. ¿Sí? Creo que es exacta, estoy repitiendo exactamente lo que dijiste, creo, pero con otras palabras. Así que estaría bien lo que dijiste. Sí, bien. Gracias. Bien. No sé si Valencia ahí capaz está grabando y creo que esto ya quizás ni siquiera hace falta que lo grabemos y capaz te está quedando atado por eso. Así que te liberamos, Valen, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la clase. Saludos. De nada.